El cine de oro mexicano creó diosas. Diosas de rostro perfecto, de voz suave, de elegancia imposible, de miradas que podían conquistar a un país entero con un solo parpadeo. Pero incluso las diosas pueden sangrar. En cada fotografía, en cada close-up, parecían eternas. Pero detrás del maquillaje impecable, del glamour que el público adoraba, existían miedos, pérdidas, corazones rotos y silencios que solo ellas conocían. Hoy vamos a entrar en ese lado oculto. El lado que la industria escondió. El lado donde muchas de estas mujeres, que parecían tenerlo todo, fama, belleza, fortuna, se quedaron solas frente a sus propios demonios. Suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Así nos ayudas a rescatar la memoria de quienes iluminaron la pantalla, pero que nadie sostuvo cuando la luz se apagó. Prepárate, porque estas no son solo biografías. Son heridas. Son despedidas. Son historias que el tiempo intentó borrar. Y hoy, aquí, las vamos a contar como nunca antes. Miroslava Stern, la belleza que no pudo salvarse a sí misma. Miroslava Stern parecía salida de un sueño, pero terminó viviendo una pesadilla silenciosa. No nació en México, pero México la adoptó como una diosa trágica. Había escapado de los horrores de la guerra en Europa, dejando atrás un país en ruinas, cicatrices emocionales y una infancia marcada por el miedo. Llegó con una maleta pequeña, y una belleza tan hipnótica, tan perfecta, que las cámaras prácticamente la siguieron solas. Cuando apareció en pantalla por primera vez, los directores quedaron en shock. Era elegante, frágil, intensa, una mezcla peligrosa entre misterio y tristeza. Una mujer que parecía esconder un secreto detrás de cada mirada. Y como toda estrella que nace demasiado rápido, también comenzó a quemarse por dentro. Trabajó con los gigantes del cine mexicano, Pedro Infante, Cantinflas, Arturo de Córdoba, y hasta el mismísimo Luis Buñuel la dirigió, impresionado por esa melancolía natural que ella nunca pudo ocultar. Pero la fama tenía un lado oscuro, un lado que Miroslava no pudo enfrentar. Su vida, detrás de las cámaras, era un cuarto lleno de sombras. Las fiestas no la alegraban, los aplausos no la curaban y los reflectores no la calentaban. Miroslava vivía con una soledad que ni la industria, ni el éxito, ni los amigos lograron romper. Hasta que llegó él, Luis Miguel Dominguín, el torero más deseado de su época, el hombre que podía tenerlo todo, menos a sí mismo. Miroslava se enamoró de él de una manera absoluta. Un amor profundo, doloroso, de esos que te hacen sentir viva, y luego te dejan vacía. Pero ese amor no volvió, no del modo en que ella lo necesitaba. Cuando Dominguín anunció que se casaría con Lucía Bosé, Miroslava no celebró el compromiso. Celebró el fin de su mundo. Los pocos amigos que tenía contaron que dejó de comer, dejó de dormir, dejó incluso de hablar. Como si algo dentro de ella se hubiera roto de forma irreversible. El 9 de marzo de 1955, Miroslava terminó de filmar Ensayo de un crimen. Esa noche, al llegar a su departamento, tomó una decisión de la que nadie pudo salvarla. La encontraron sin vida, rodeada de cartas escritas a mano, y, según los rumores más persistentes, con una fotografía de Dominguín apretada contra el pecho. El país quedó en silencio. Una de las mujeres más hermosas del cine mexicano había muerto por un corazón que no supo repararse. Y aunque hubo teorías, hablaron de presiones, de secretos, incluso de intervención de terceros, la verdad final murió con ella. Miroslava Stern fue una estrella perfecta, pero también fue una mujer rota. Y nadie lo vio venir. Gloria Marín, la mujer que amó hasta romperse. Gloria Marín nació para ser estrella. Su presencia llenaba cualquier escenario. Elegante, inteligente, disciplinada, magnética. Era una de esas mujeres que parecen caminar siempre con luz propia, pero que por dentro cargan tormentas que nadie escucha. Desde muy joven se convirtió en una de las actrices más queridas del público mexicano. Filmó más de 100 películas, bailó, cantó, enamoró cámaras y a la crítica. Pero su legado, antes que artístico, fue emocional. Porque Gloria Marín vivió uno de los romances más conmovedores y más dolorosos del cine mexicano. Estrella Blanca Mediana Jorge Negrete, el amor que la levantó y que la destruyó. Cuando conoció a Jorge Negrete, el charro más famoso de México, algo explotó entre ellos. Dicen que el set donde se vieron por primera vez se volvió un susurro. Las luces parecían temblar. Los técnicos dejaron de caminar, como si presenciaran el nacimiento de algo demasiado grande para la realidad. La química fue inmediata, arrolladora, un torbellino de pasión, música, pleitos, reconciliaciones y un amor tan intenso que a veces los consumía.
Vivieron un romance de una década. 10 años de aplausos y discusiones, de escenarios compartidos, de fotografías donde sus miradas lo decían todo. Eran la pareja favorita del público, pero no de la vida. Porque, aunque se amaban, jamás llegaron al altar. Y nadie sabe con certeza por qué. Se habló de presiones familiares, de inseguridades, de orgullos que chocaban como dos espadas. Pero lo único seguro es esto. Corazón roto cuando Jorge Negrete la dejó. Gloria nunca volvió a ser la misma. La noticia cayó como una tormenta. Jorge Negrete se casaba con María Félix. El ídolo nacional, el gran amor de Gloria, la estaba abandonando para unirse a la mujer más deseada del país. Dicen que cuando Gloria leyó la noticia en los periódicos, no lloró, solo cerró los ojos. Y algo en su mirada se apagó para siempre. Fue una herida que nadie pudo cerrar. Siguió actuando, siguió sonriendo, siguió llenando pantallas, pero la soledad comenzó a crecerle adentro como una raíz silenciosa. Esa tristeza que nunca se dice, pero que se nota en el brillo de los ojos. Una amiga cercana contó años después. Gloria lo amó hasta el final, incluso cuando él ya no estaba. Flor marchita una muerte tranquila, pero con el corazón desgastado. Gloria Marín no murió trágicamente, no se quitó la vida. Pero a veces el alma se va muriendo antes que el cuerpo. Y así fue con ella. Cuando falleció en 1983, muchos decían que la Gloria que todos amaban había partido mucho antes, el día en que Jorge Negrete dejó de amarle. Lilia Prado, la mujer que encendía la pantalla, y terminó sola en la oscuridad. Hablar de Lilia Prado es hablar de un fuego que jamás pidió permiso para arder. Era natural, espontánea, atrevida sin proponérselo. Tenía esa mezcla imposible de inocencia y sensualidad que hacía que cualquier cámara se enamorara de ella en el primer parpadeo. Nació en un pequeño pueblo de Michoacán, sin imaginar siquiera que un día Luis Buñuel, uno de los directores más respetados del mundo, la miraría y diría, ella. Porque Lilia no audicionaba. Lilia simplemente aparecía, y el mundo se detenía. Fuego la mujer que volvió el deseo algo elegante. En los años 50 y 60, Lilia Prado era un fenómeno. Encendía la pantalla sin necesidad de desnudarse, sin escándalos, sin artificios. Era la reina del erotismo ligero, el símbolo del deseo mexicano. Tenía una frescura que nadie más poseía, un encanto tan genuino que hacía que las historias giraran a su alrededor aunque no estuviera en el papel principal. La gente iba al cine solo para verla caminar, sonreír, mirar por encima del hombro. Era magia pura. Pero como pasa con muchas estrellas, la industria no perdona el paso del tiempo. Nube con tornado, el día en que la fama dejó de tocar a su puerta. Con la llegada de nuevas generaciones y nuevas tendencias, Lilia empezó a ser desplazada. No porque hubiera perdido talento, belleza o presencia, sino porque el cine mexicano cambió, y ella quedó atrapada en una época que ya no regresaría. Los productores dejaron de llamarla. Los guiones dejaron de incluirla. Las entrevistas dejaron de solicitarla. Y sin familia artística que la respaldara, sin escándalos que la mantuvieran en titulares, sin un sistema que protegiera a sus grandes mujeres, Lilia Prado comenzó a desaparecer del radar público, poco a poco, hasta que un día, sin que nadie lo notara, se quedó sola con su recuerdo. Vela los últimos años, ver sus películas para sentirse viva otra vez. La actriz que llenaba salas terminó viviendo en una tranquilidad que era más silencio que paz. No asistía a eventos. No buscó entrevistas. No pidió reconocimiento. Y eso fue lo más triste, no lo pidieron para ella. Quienes la conocieron afirman que en sus últimos años pasaba las noches viendo sus propias películas, como si intentara reconectar con la mujer poderosa, luminosa y magnética que un día fue. La Lilia que en pantalla parecía eterna. La Lilia que la industria abandonó. Murió en 2006, oficialmente por causas naturales, pero en un olvido tan injusto que duele incluso repetirlo. Flor marchita la reina que se quedó sin público. Lilia Prado no merecía un final silencioso. No una muerte sin titulares. No un adiós sin flores. Porque fue una mujer que dio luz, y terminó rodeada de sombras. Rosita Quintana, la voz que México aplaudió, y luego olvidó. Rosita Quintana nació en Buenos Aires, pero su destino estaba escrito en México. No en un guión, no en un contrato, sino en la forma en que el público la miró la primera vez que apareció en pantalla. Había algo en ella, una elegancia suave, un carisma sincero, una voz que acariciaba, que no se podía fabricar. Rosita no actuaba, Rosita existía, y con eso bastaba. Micrófono la mujer que cantaba como un susurro enamorado. Antes de convertirse en actriz, Rosita ya era una cantante maravillosa.
Tenía una voz cálida, envolvente, el tipo de voz que parecía hablar directamente al corazón. Cuando llegó al cine mexicano, fue como si hubiera nacido para estar allí. Protagonizó cintas con Pedro Infante, Jorge Negrete, Tin-Tan y prácticamente con todas las figuras importantes de la época. Era elegante sin ser arrogante, sensual sin esfuerzo, amorosa sin exagerar un gesto. El público la quería. Los directores la buscaban. Las revistas la adoraban. Pero como aprendimos con el cine de oro, nadie brilla para siempre. Vela el paso del tiempo, el enemigo silencioso de las actrices. Rosita no dejó de trabajar por falta de talento. No dejó de aparecer por falta de belleza. No perdió su presencia, ni su carisma, ni su porte. Lo que perdió fue espacio. La industria comenzó a llenarse de rostros nuevos, de cuerpos jóvenes, de modas extranjeras. Las grandes actrices de la época dorada, las que construyeron la industria, empezaron a ser tratadas como reliquias, no como artistas vivas. Y una mujer digna como Rosita nunca rogó por un papel. Nunca aceptó personajes humillantes. Nunca trabajó por lástima. Prefirió retirarse con elegancia antes que traicionar su esencia. Nube de lluvia, el final más triste. Morir con honores, que llegaron demasiado tarde. Rosita vivió sus últimos años lejos del espectáculo. Sin escándalos, sin reflectores, sin entrevistas. El país que la había aplaudido con fervor dejó de mencionarla. Cuando falleció en 2021, a los 96 años, la noticia pasó casi desapercibida. Un par de notas, unos cuantos comentarios nostálgicos. Y nada más. No hubo homenajes en televisión. No hubo especiales de cine. No hubo grandes despedidas. La actriz que alguna vez fue llamada la novia elegante del cine mexicano se fue del mundo en un silencio que no merecía. Rosa, una estrella que el tiempo no supo conservar. Rosita Quintana no fue una actriz más. Fue una de las grandes. Una mujer con clase, con talento, con una voz que aún hoy suena a nostalgia. Pero el cine mexicano, el mismo que ella ayudó a construir, la dejó ir sin mirar atrás. María Félix, la mujer que jamás se dobló, salvo por un dolor imposible. Hablar de María Félix es hablar de una fuerza que no cabía en una pantalla. Ella no actuaba, reinaba. Desfilaba entre directores, productores y estrellas como si hubiera nacido con una corona invisible. Y, en realidad, así fue. Nacida en Álamos, Sonora, en 1914, María llegó al cine mexicano para romperlo todo: las reglas, los estereotipos, las tradiciones y hasta los egos de quienes creían que ya habían visto a la mujer perfecta. Era hermosa, altiva, inteligente, mordaz, elegante, magnética, un terremoto vestido de gala, un huracán con tacones, una presencia que podía callar a un setentero con solo levantar una ceja. Pero por más imponente que fuera en escena, ninguna diva es de hierro por dentro. Corona el poder, el éxito, y las heridas que no se veían. En el cine, María Félix era invencible. Fuera de él, la vida le dio golpes más fuertes que cualquier villano de sus películas. Su relación con Jorge Negrete parecía sacada de una novela épica. Dos gigantes del cine mexicano enamorados, admirados, destinados a brillar juntos. Pero el destino es cruel incluso con las leyendas. Poco después de casarse, Jorge murió. Dejó a María rota por dentro, aun cuando ella jamás lo mostró en público. Después vino Agustín Lara, el compositor que la adoraba hasta la obsesión. Le escribió canciones, poemas, declaraciones que podrían incendiar un teatro entero. Pero los celos, el orgullo y el carácter explosivo de ambos terminaron por destruirlos. La doña siempre supo levantarse, hasta que llegó la herida que no pudo sanar. Corazón roto, la tragedia que apagó la luz de una diosa. La muerte de su único hijo, Enrique Álvarez Félix, fue el golpe más devastador de su vida. Enrique no solo era su hijo, era su compañero, su equilibrio, su orgullo silencioso. Un actor discreto, talentoso, educado, profundamente cercano a ella desde siempre. Cuando él falleció en 1996, algo en María se quebró de una manera irreversible. Aunque seguía siendo la doña frente al mundo, sus amigos más cercanos decían que la fuerza empezó a escapársele por los ojos, por la voz, por los silencios. Perdió el brillo, perdió el impulso, perdió la voluntad de seguir luchando. No fue un suicidio, pero tampoco fue vida. Vela el final de la reina. María Félix murió el 8 de abril de 2002, el mismo día de su cumpleaños número 88. Una coincidencia tan poética que parecía escrita para ella. Murió rodeada de lujos, sí, rodeada de fama, también, pero por dentro, seguía rota.
La mujer que había dominado el cine mexicano con una mirada, al final fue derrotada por el dolor más profundo que una madre puede conocer. Rosa la Doña no se fue, se volvió eterna. María Félix nunca desaparecerá. Es un símbolo, una imagen que México adoptó como parte de su identidad. Es fuego, disciplina, orgullo, belleza, tragedia. Y también es un recordatorio de que hasta las diosas lloran. Símbolo de Luna Nueva parte 6, Isabela Corona, la voz que llenaba teatros, y murió sin que nadie la escuchara. Hablar de Isabela Corona es hablar de presencia. De una voz que imponía respeto sin necesidad de gritar. De una mujer preparada, culta, fuerte, adelantada a su época. Ella no necesitó ser la más bella. No necesitó escotes, ni vestidos brillantes, ni poses provocadoras. Su poder estaba en la mirada, en su dicción, en una voz tan firme que podía romper el aire. Nació en 1913 en Ciudad de México, en una época en la que ser actriz era casi un acto de rebeldía. Pero Isabela no buscaba aprobación. Buscaba arte, y lo encontró en el teatro, su verdadero templo. Pronto llegó al cine y la televisión. Actuó en Macario, La Rebelión de los Colgados, La Cucaracha, y en todas ellas se transformaba en un monumento. Isabela no actuaba. Isabela dictaba cátedra. Artes escénicas, una mujer que imponía respeto en un mundo que no estaba listo para ella. A diferencia de otras figuras de la época, Isabela era seria, intelectual. Defendía el teatro como si defendiera un hijo. Y en un medio lleno de egos, fiestas, envidia y apariencias, ella era demasiado auténtica. No era complaciente. No aceptaba papeles que la ridiculizaran. No se dejaba mandar por productores. Y menos aún se prestaba al juego del coqueteo o del favor por papel. Esa dignidad la hizo grande, pero también la condenó. Flor marchita, el declive silencioso. A medida que la industria empezó a cambiar, las oportunidades para mujeres mayores desaparecieron. La televisión la buscaba cada vez menos. El cine ya no tenía espacio para sus personajes solemnes. Y el teatro, su gran amor, ya no le alcanzaba para vivir dignamente. Isabela no sabía pedir limosna, ni favores, ni piedad. Así que eligió retirarse antes que soportar una oferta humillante. Lo que vino después fue un silencio cruel. Cama, la voz que se apagó sin aplausos. En sus últimos años, Isabela vivió entre enfermedades y una soledad que nadie imaginó. Había sido una de las voces más potentes del país, y terminó escuchando solo el eco de sus propios recuerdos. Murió en 1993, a los 80 años. En un cuarto discreto, sin homenajes, sin cámaras, sin maratones de sus películas, sin portadas en los periódicos. El país que un día la ovacionó, no volvió la cabeza cuando ella se fue. Vela, una reina del teatro olvidada por quienes más la aplaudieron. La historia de Isabela Corona no es solo triste, es injusta, porque si algo merecía ella era permanecer, ser celebrada, recordada, estudiada. Pero México tiene memoria corta, y el olvido siempre llega demasiado rápido para los que dieron su vida al arte. Blanca Estela Pavón, la estrella más amada, arrancada del cielo en un instante. Si hubo una actriz que encarnó la ternura, la nobleza y la fuerza de la mujer mexicana, esa fue Blanca Estela Pavón. Una joven que nació para brillar, pero cuyo destino fue tan breve que todavía duele recordarlo. Nació en 1926, en Minatitlán, Veracruz, y desde pequeña tenía esa chispa que solo tienen las grandes. A los 16 años ya estaba frente a las cámaras, y el público no tardó en enamorarse de su dulzura natural, su mirada sincera y esa voz que podía quebrarse en el momento perfecto. Pero fue junto a Pedro Infante donde su leyenda tomó forma. Claqueta, la pareja dorada de México. Nosotros los pobres, ustedes los ricos. Ahí nació una dupla inmortal. Blanca Estela era la compañera perfecta para el ídolo del pueblo. Él, rudo y sentimental. Ella, dulce y firme, símbolo de la mujer que lucha y sufre, pero nunca se rinde. El público la adoraba. No había sala de cine donde no la aplaudieran. No había corazón que no la sintiera como propia. Y todo eso antes de los 23 años. Con esa edad, ya había ganado un Ariel. Era evidente, Blanca Estela Pavón no estaba destinada a ser una actriz más, sino una leyenda gigantesca. Pero el destino tenía otros planes. Avión, el vuelo que nunca debió despegar. El 26 de septiembre de 1949, Blanca Estela tomó un vuelo desde Oaxaca hacia la Ciudad de México. Un viaje rutinario, corto, sin mayor importancia. A minutos de llegar, el avión se estrelló contra el Pico del Fraile, en Puebla.
No hubo sobrevivientes. La noticia golpeó al país como un rayo en la madrugada. Blanca Estela Pavón, la actriz más prometedora de México, había muerto a los 23 años. Vela, México lloró como nunca. Las filmaciones se detuvieron. Las salas de cine apagaron las funciones. El país entero quedó mudo. Era como si se hubiera apagado la luz de un hogar. Pedro Infante, devastado, dijo que había perdido algo que nunca podría reemplazar. Los periódicos hablaban de tragedia nacional. Miles se reunieron para despedirla. Ella no murió en soledad. Murió rodeada de un país que la quería. Pero también murió antes de tiempo, cuando su historia apenas estaba comenzando. Estrella Blanca Mediana, la estrella que no cayó, la estrella que se quedó arriba. A diferencia de otras figuras de esta lista, Blanca Estela no vivió el olvido, ni la decadencia, ni la soledad. No alcanzó a sufrir nada de eso. Su vida quedó congelada en su mejor momento. Su imagen, eterna. Su recuerdo, intacto. Blanca Estela Pavón no tuvo una muerte voluntaria, pero su partida fue una de las más trágicas y dolorosas de toda la época de oro. Andrea Palma, la primera gran actriz dramática, olvidada por el país que ella ayudó a construir. Hablar de Andrea Palma es hablar de los cimientos del cine mexicano. De una mujer que no solo actuaba, creaba atmósferas, moldeaba emociones, narraba tragedias con una sola mirada. Nació en Durango en 1903, en una época donde las mujeres tenían pocas oportunidades para brillar más allá del teatro o de pequeños escenarios. Pero Andrea era distinta. Tenía una presencia silenciosa, profunda, casi espiritual. Una belleza que no buscaba seducir, sino inquietar. Y cuando llegó el cine sonoro, ella fue la primera en demostrar que México sí tenía una actriz capaz de cargar una película solo con la fuerza de su alma. Claqueta, la mujer del puerto, un antes y un después. En 1934, Andrea protagonizó La mujer del puerto, una película que se considera el primer gran drama del cine mexicano. No era solo una película, era un golpe contra el alma del espectador. Andrea interpretó a Rosario, una mujer destruida por la vida, rota por dentro, atrapada entre el destino y la culpa. Su actuación fue tan poderosa que redefinió lo que significaba actuar en México. A partir de ella, nació la figura de la actriz dramática de verdad, de la mujer que no necesitaba ser perfecta, sino humana. Su estilo se volvió inconfundible, miradas largas, silencios que pesaban, una aura melancólica imposible de replicar. Andrea Palma no actuaba, vivía en cámara, símbolo de luna nueva, la caída silenciosa. Pero como suele pasar con las pioneras, su gloria no duró para siempre. Llegaron nuevas actrices, nuevas modas, nuevas historias, y Andrea ya no encajaba en el molde que el cine buscaba. No era la sensual, ni la joven, ni la sonrisa fresca. Era una actriz seria, una mujer de carácter, una intérprete profunda. Y la industria, cruel como pocas, comenzó a desplazarla. Primero le ofrecieron papeles pequeños, luego personajes secundarios, luego casi nada. Andrea no se quejó, no lloró en público, no pidió oportunidades. Simplemente se apartó con la dignidad de quien sabe que dio más de lo que recibió. Flor marchita, una vida sin aplausos finales. Nunca se casó. No tuvo hijos. Su círculo de amigos se fue reduciendo con el paso del tiempo. Con cada década, su nombre sonaba menos. Y México, ingrato como suele ser, empezó a olvidarla. En sus últimos años vivió en una quietud casi absoluta. Pocas visitas, pocos llamados, poco reconocimiento. Ella, que había abierto el camino para todas las actrices que vinieron después, terminó viviendo en silencio, viendo cómo la industria que ella levantó le daba la espalda. Murió en 1987, a los 84 años. Sin homenajes nacionales, sin documentales, sin grandes portadas. Apenas unas cuantas notas que no le hacían justicia. Una pionera, una fundadora, una leyenda, despedida casi en el olvido. Artes escénicas, pero las leyendas no mueren, esperan ser recordadas. Andrea Palma nunca debió ser olvidada. Su talento, su mirada, su fuerza interpretativa, fueron la base de todo el cine dramático que vino después. Si hoy México presume grandes actrices, es porque Andrea abrió esa puerta primero. Por eso, aunque su final haya sido silencioso, su legado sigue vivo cada vez que alguien vuelve a ver La mujer del puerto. Cada vez que una actriz decide no actuar bonito, sino actuar verdadero. Cada vez que recordamos que el cine no solo entretiene, también duele. Y así terminamos este recorrido por el lado más humano, más doloroso y también más auténtico de 8 mujeres que marcaron la historia del cine mexicano.
Mujeres que nos hicieron reír, llorar, suspirar, pero que cuando se apagaban las cámaras quedaban solas con sus propias sombras. Miroslava Stern, Gloria Marín, Lilia Prado, Rosita Quintana, María Félix, Isabela Corona, Blanca Estela Pavón, Andrea Palma. Todas brillaron, sí. Todas fueron leyendas, también. Pero todas pagaron un precio que nadie vio. Símbolo de luna nueva porque el éxito no siempre cura las heridas. Símbolo de luna nueva porque la fama no siempre acompaña. Símbolo de luna nueva porque detrás de cada ídolo, siempre hay un corazón que late, y a veces duele. Este video no es solo un homenaje. Es un recordatorio de algo que el público suele olvidar. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, las estrellas no son inmortales. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, las artistas también sienten, sufren y se quiebran. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, la memoria es la única forma verdadera de justicia. Tú que estás viendo este video, tú que llegaste hasta aquí, ya formas parte del acto más importante, recordarlas. Porque mientras alguien diga sus nombres, mientras alguien mire sus películas, mientras alguien cuente sus historias, ellas siguen vivas. Estrella brillante, y ahora te toca a ti. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia te impactó más? ¿La tragedia de Miroslava? ¿La soledad de Lilia Prado? ¿La muerte repentina de Blanca Estela Pavón? ¿O el olvido injusto de Andrea Palma? Te leo, siempre. Cada comentario ayuda a mantener encendida la memoria de estas mujeres. Y si este video te conmovió, si sentiste un nudo en la garganta o una punzada en el corazón, Destellos, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita Destellos. Aquí no solo hablamos de cine, aquí rescatamos almas. Gracias por quedarte. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, estrellas dando vueltas, las estrellas no mueren, solo cambian de lugar en el cielo. Estrellas dando vueltas.